Muy muy buenos días, jovencitos, señoritas, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre la química orgánica, ¿no? Para ello les voy a presentar la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí tenemos unos gráficos que nos representan lo que está compuesto por compuestos orgánicos, lo que está constituido por compuestos orgánicos. Miren acá, tenemos lo que es los alimentos. O sea, acá tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos lípidos. ¿Dónde están los lípidos? Acá en el huevo también hay lípidos, ¿no? Y tenemos también lo que son los medicamentos que están hechos de compuestos orgánicos, tenemos los combustibles que también están hechos de compuestos orgánicos, estudiado por la química, los plásticos, también el tecnopor, el poliestireno. ¿Eh? Estos compuestos esta imagen que yo les he presentado acá, estas imágenes, están relacionadas con la química orgánica. ¿Por qué? Porque estos compuestos están constituidos por compuestos orgánicos. Y estos compuestos orgánicos se caracterizan ¿por qué? Porque en su estructura tienen sí o sí al carbono. Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa es la química orgánica. La química orgánica, jóvenes, nos habla que es una rama de la química que se encarga de estudiar ¿qué? Se encarga de estudiar a los compuestos que tienen carbono. Y para ello tenemos que estudiar el átomo de carbono porque es el elemento principal para poder formar estos compuestos. Ojo, se dice que hay más de 100.000 compuestos, 100 millones, perdón, 100 millones de compuestos orgánicos, ¿no? Y tanto naturales y artificiales. Artificiales más, porque están creando cada variedad de compuestos orgánicos, el teflón, por ejemplo, el nylon, el poliestireno, el polietileno, y hay una gran gama de compuestos orgánicos. Se excluyen a los compuestos orgánicos a quienes, al CO2, al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, al ácido carbónico, a las sales carbonatadas, a los bicarbonatos, a los cianuros y cianatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente o siempre los compuestos orgánicos tienen ligado ¿a quién? Al hidrógeno. Muy bien. Vamos a ver las características de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos tienen grupos de elementos organógenos y secundarios. O sea, son pocos los elementos que van a formar los compuestos orgánicos. Aproximadamente son 25 átomos de carbono, por ejemplo, que se encuentran en los seres vivos, ¿sí? Y en los compuestos orgánicos ya pues son menos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los organógenos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son los más importantes, los que se encuentran en mayor cantidad, en mayor abundancia, y los secundarios, que son los metales como el sodio, calcio, fierro, magnesio, zinc, potasio, algunos metales como el azufre, flúor, fósforo, yodo, bromo, etc. Muy bien. Tienen puntos de fusión muy bajos, puntos de fusión y ebullición muy bajos. Por ejemplo, la mantequilla se derrite a temperatura ambiente. El alcohol se volatiliza más rápido que el agua. Y esos son compuestos orgánicos. Muy bien. También dice que generalmente no se disuelven en el agua, sino se disuelven en ¿qué? En solventes orgánicos como es el tetracloruro de carbono, la acetona, la benzina, etcétera, la gasolina. Generalmente tienen alta masa molecular. ¿A qué se refiere con alta masa molecular? Que sumados los átomos y multiplicados por sus respectivos pesos atómicos, vamos a tener elevadas masas atómicas. Por ejemplo, la hemoglobina, que es una macromolécula, que es un compuesto orgánico, tiene 32.000 UMAS. 32.000 UMAS, ¿sí? Entonces son compuestos altamente pesados, grandes. También dice, no conduce la corriente eléctrica. Ojo, es una de las características muy importantes. ¿Por qué?
no conduce la corriente eléctrica? Porque como generalmente está formado por enlaces, por elementos no metálicos como es el chon, sus enlaces van a ser covalentes. Y como sus enlaces son covalentes, no hay transferencia de electrones. Y si no hay transferencia de electrones, jóvenes, no hay conducción de corriente eléctrica. Muy bien. Se descomponen fácilmente con el calor. Miren, jóvenes, si nosotros tenemos, por ejemplo, en una cacerola sal y en otra cacerola azúcar, la sal es inorgánica y el azúcar es orgánico. Si yo pongo ambas cacerolas a elevada temperatura, la sal se va a mantener intacta, ¿sí? A 400 grados Celsius, la sal se va a mantener intacta. Pero, ¿qué va a pasar con el azúcar? Primero se va a empezar a fundir y luego se va a empezar a descomponer, o sea, se va a empezar a quemar, se va a empezar a carbonizar. Entonces, ahí podemos ver fácilmente que los compuestos orgánicos se descomponen con el calor. Muy bien. El átomo de carbono, como les dije, es el elemento más importante ¿de qué? De esta química orgánica. Por lo tanto, vamos a ver qué características tiene este átomo de carbono, porque es importante, ¿no? Ya sabemos que el átomo de carbono se encuentra en el grupo 4 de la tabla periódica, pero corresponde a los carbonoides, ¿no? Es el primer elemento de este grupo. Tiene 4 electrones en su último nivel, 2 en el S, 2 en el P, 1 más 1, 2. Entonces tiene 4 electrones en el último nivel. Ahora, tiene una electronegatividad de 2,1, o sea, es media, ¿no? ¿Qué más? Eso le da la facilidad para qué? Para poder unirse a los elementos electronegativos y a los elementos electropositivos. También puede unirse consigo mismo formando enlaces covalentes muy fuertes, formando cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Forma enlaces múltiples, simples, dobles, triples enlaces, como vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a ver las propiedades del carbono. El carbono tiene 4 propiedades, que son la tetravalencia. ¿Qué cosa es la tetravalencia? Capacidad para formar 4 enlaces. Ojo, no importa cómo esté unido el carbono, pero el carbono siempre, sí o sí, en los compuestos orgánicos va a tener 4 enlaces. Miren acá, 1, 2, 3, 4 enlaces. Aquí, 1, 2, 3, 4 enlaces. Aquí, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Aquí, 1 a la izquierda y 3 a la derecha. O sea, siempre va a tener, ¿qué cosa? 4 enlaces. Recuerden, a eso se llama tetravalencia del carbono. Tenemos la covalencia. Como yo les he dicho, la unión entre carbono y carbono, ambos son no metales, ¿sí o no? Y como son no metales, ¿qué tipo de enlace se va a producir? Enlace covalente. Entonces, los enlaces covalentes son aquellos que se dan entre los no metales. Entonces, sea simple, sea doble, sea triple, el enlace va a ser covalente, donde van a empezar a compartir un par, 2 pares o 3 pares de electrones. Todo lo que es compartimiento de electrones se llama enlace covalente. Muy bien, vamos a ver lo que es la autosaturación. Hablamos de autosaturación cuando los carbonos pueden unirse formando cadenas abiertas cerradas de tipo saturadas o insaturadas. Ojo, los carbonos pueden unirse entre sí, formando cadenas grandes. Miren acá, autosaturación, se une consigo mismo, Entonces, formando cadenas largas, inmensas cadenas. Tenemos otra que es la hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación? Es el proceso por el cual los orbitales externos de un átomo se pueden combinar así, ¿sí? Ojo, vamos a ver qué cosa es un híbrido. Un híbrido es una combinación de en este caso, a ver si vamos a ver un ejemplo de la vida real, un híbrido, una mula, por ejemplo, ¿de dónde proviene? De una yegua, ¿no? Y un burro.
Entonces, ese es un híbrido que tiene características tanto del burro como de la yegua. También hablamos del tangelo. El tangelo, ¿qué características tiene? Ah, es un híbrido. ¿De quién? De la mandarina y la naranja. Acá también en química nosotros tenemos híbridos. ¿Quiénes son los híbridos? Los híbridos serían, por ejemplo, aquellos que se combinan. ¿Quiénes? Los orbitales del último nivel, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la hibridación sp3, la hibridación sp2, la hibridación sp. Como ustedes saben, el, el subnivel S tiene un orbital y el subnivel P tiene 3 orbitales. Esto les voy a explicar en la pizarra cuando tengamos lo que es la videollamada, ¿ya? Muy bien, entonces aquí un S con 3 P se juntan, ¿sí? Ojo, un S con 3 orbitales P, un orbital S con 3 orbitales P. Cuando nosotros tenemos un orbital S con 3 orbitales P, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener 4 orbitales híbridos. A ver, vamos a ver aquí esto que quiero explicarles. Muy bien, aquí les voy a explicar lo que es la hibridación sp3. Miren, acá tengo un orbital, 2 orbitales, 3 orbitales, 4 orbitales. Estos orbitales son híbridos. Estos orbitales son híbridos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Como son híbridos, se van a distribuir en el espacio de tal forma que sean, ¿qué cosa? Totalmente equidistantes, totalmente uniformes. Miren acá, este enlace será igual a este enlace será igual a este, y todos los enlaces internos. Acá va a estar el carbono, y acá va a estar un electrón de cada orbital. Miren la forma que tiene, la forma tetraédrica. Si yo pongo una tapa acá, otra tapa aquí, y otra tapa acá, y en la parte de abajo voy a formar, ¿qué cosa? Una figura geométrica llamada tetraedro, ¿no? Entonces, eso sería la hibridación sp3, que tengo 4 orbitales híbridos. Cuando tengo la hibridación sp2, ojo, un orbital S se va a unir a 2 orbitales p. Entonces, ¿cuántos orbitales híbridos voy a tener? Voy a tener 3 orbitales híbridos. Miren acá, acá tengo los orbitales híbridos. Este es un orbital híbrido y un orbital híbrido. Y profesora, el otro orbital es P, que no se ha combinado, este es el. ¿Sí? Recuerden que los P son bilobulares. Entonces, a mí me interesan los orbitales híbridos. ¿Cuáles son? Esto, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué figura va a formar? Si yo lo junto, va a formar un triángulo plano. Entonces, estos ángulos internos formarían, ¿cuántos grados sería? Serían 120, ¿no? 120. Eso es para el doble enlace. Ojo, la hibridación sp3 va a formar los triples enlaces. Y la hibridación sp, ojo, estos son los orbitales híbridos, ¿sí? Entonces, si se combina un orbital S con un orbital P, voy a tener 2 orbitales híbridos. Y estos son mis 2 orbitales híbridos que van a formar un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. Este será el P que no se ha combinado, y este será el otro P que no se ha combinado. Y estos van a dar lugar ¿a qué? Van a dar lugar al triple enlace. Muy bien, sigamos entonces con nuestras diapositivas para poder seguir explicando. Muy bien, entonces ya hemos visto los tipos de hibridaciones, ¿no? La hibridación sp3, la hibridación sp2, sp. Hibridación sp3 va a dar lugar ¿a qué? Al simple enlace. La hibridación sp2 al doble enlace. La hibridación sp al triple enlace. El simple enlace van a dar lugar a los alcanos, el doble enlace a los alquenos, el triple enlace a los alquinos. Ojo, los alcanos, perdón, la hibridación sp3 va a dar un ángulo de ¿cuánto? Todos los ángulos van a medir 109,5. La hibridación sp2 va a dar lugar a una forma trigonal que hemos visto en el modelo, ¿no?
¿Qué ángulo interno forma? 120 grados. Y la otra, que va a formar dos orbitales híbridos, va a tener un ángulo de 180 grados. Muy bien, sigamos con nuestras diapositivas. Sigamos con nuestras diapositivas. Vamos a ver los tipos de fórmulas. Las fórmulas, jóvenes y señoritas, van a ser de tres formas, hasta cuatro, ¿sí? Acá tenemos la fórmula condensada o la fórmula global. ¿Qué cosa es la fórmula condensada o global? Es la fórmula más resumida, ¿sí? Miren, la fórmula más resumida. Acá tenemos el metano, acá tenemos el etano, acá tenemos el propano y acá tenemos el butano. Es la forma más resumida. La fórmula semidesarrollada. Tenemos aquí una fórmula, bueno, en este caso no se puede distinguir la diferencia, ¿no? Pero acá sí, miren, CH3, CH3, ¿sí? Acá semidesarrollada, o sea, más o menos extendida, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, el propano, CH3, CH2, CH3, acá tenemos también el butano, CH3, CH2, CH2 doble y CH3. Miren acá, la desarrollada es más extendida. Miren, el carbono con sus diferentes enlaces. Ojo, recuerden que en estas moléculas debe cumplir sí o sí lo que es la tetravalencia. Muy bien. Acá tenemos los tipos de carbono. Ojo, hablamos de carbono primario, aquel carbono que está unido a carbón primario es aquel carbono que está unido a un solo carbono, ¿sí? Por lo tanto, está unido a un carbono y tiene ¿cuántos hidrógenos? Ah, como ya tiene una unión con el carbono, entonces ¿cuántos hidrógenos tendrá que completarse? 3. Entonces el carbón primario va a tener 3 hidrógenos. Miren, un carbono se une unido a un carbono y tiene 3 hidrógenos, ¿sí? Muy bien. El carbón secundario es aquel, miren acá en este gráfico, este es del secundario, que está unido a un carbono y a otro carbono, ¿sí? Entonces, está unido a 2 carbonos. Y ahí va a estar unido a 2 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos va a tener? 1, 2. Miren, CH2. Tiene 2 hidrógenos, el carbón secundario. Vamos a ver el carbón terciario. El carbón terciario tendría unido a quién? Este carbono va a tener unido a 3 carbonos. Uno acá arriba, otro a la izquierda y otro a la derecha. Por lo tanto, solo tendría un hidrógeno. Entonces, el carbón terciario está unido a 3 carbonos y solo tiene un hidrógeno. Tenemos el carbón cuaternario, perdón. Acá nos hemos equivocado, ¿no? Acá es carbón cuaternario. Entonces, el carbón cuaternario, jóvenes, es el carbón que va a tener unido ¿a quién? A 4 carbonos. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, ¿sí? Entonces, este carbón va a estar unido a 4 carbonos, por lo tanto, ya están totalmente saturados sus enlaces y ya no va a tener ningún hidrógeno. ¿Miren? Acá está unido a 4 carbonos y ya no hay ningún hidrógeno. Muy bien. Entonces, esos serían los tipos de carbono. Tenemos, me dice acá, un ejercicio, completa cuántos carbonos primarios, cuántos carbonos secundarios y cuántos carbonos terciarios hay. Miren, jóvenes, aquí, por ejemplo, este carbono está unido a un solo carbono, por lo tanto, tiene 3 hidrógenos, es un carbón primario. Ahí tenemos un carbón primario. Entonces, todos los que están de verde son carbón primario. ¿Cuántos carbonos primarios hay? 3. Luego tenemos un carbón secundario. El carbón secundario son estos fucsias, miren. Este carbono está unido a un carbono y a otro carbono, ¿sí? ¿Y tiene cuántos hidrógenos? 2. Ah, entonces es un carbón secundario. Miren acá este también, a un carbono y a otro carbono. Este carbono a un carbono y a otro carbono. Y este es primario, ¿por qué? Porque solo está unido a un carbono. Entonces, ¿cuántos carbonos secundarios hay? También 3. Carbón terciario. El carbón terciario hemos dicho que está unido a 3 carbonos y solo tiene un hidrógeno. Vamos a ver acá, mire. Ojo, acá tiene un carbono y acá tiene, me equivoqué, un ratito. Acá tiene un carbono y acá también tiene otro carbono. Sería profesor secundario. Ah, sería secundario. Pero miren, ¿se han dado cuenta que acá hay 2 enlaces? Entonces, el hecho que sus 2 enlaces ya esté unido a un carbono sería como primario, secundario, terciario. Entonces solo tiene un hidrógeno. Igual este.
primario, secundario, terciario y solo tiene un hidrógeno. Además tiene un hidrógeno, ¿sí o no? Muy bien. Y el cuaternario vendría a ser este de acá, que tiene unido toditos sus enlaces a carbonos. Un carbono, dos carbonos, recuerden que este es como si fuese dos carbonos. Entonces, 4 enlaces unido a los carbonos. Muy bien. Sigamos, disculpen que me apure porque se me va el tiempo y no va a poder cargar el video. Sigamos, acá tenemos lo que es el tipo de enlace. También nosotros podemos determinar el tipo de hibridación, ¿sí? Primero vamos a determinar el tipo de carbón. Este es un carbón terciario, ¿no? CH. 1, 2, 3. Este carbón es 3 más 1, 4. Cuaternario. Este carbón es 1, 2, secundario. Este carbón es 1, 2, 3, terciario. Este carbón es primario, secundario. Este es cloro. Este carbón es 1, 2, 3. Este sería un terciario. Profesora, pero tiene acá el cloro. Es que ese es como el hidrógeno, ¿sí? Yo me refiero a los carbonos. Este de acá es terciario, este de acá es cuaternario porque no tiene hidrógenos. Este es primario, primario, secundario, secundario, primario, cuaternario. No, este no sería cuaternario, sino sería terciario. Miren acá, 1, 2, 3. Y este es bromo. No sería como el hidrógeno, ¿no? Entonces sería ternario. Este de aquí, o terciario, mejor dicho. Este sería secundario, 1, 2. Y este sería, le voy a poner acá, este sería terciario, este sería terciario, claro, terciario. No, secundario, 1, 2 nomás, porque este es cloro, ¿sí? Sería terciario. Muy bien, vamos a ver el tipo de hibridación. Cuando hablamos del tipo de hibridación, ya saben que los que tienen simple enlace es sp3, los que tienen doble enlace es sp2 y el que tiene triple enlace es sp3. Mire, este tiene un triple enlace, sp, sp, este tiene simple, simple, sp3, este tiene simple, 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 sp3, este también tiene simple, 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 SP3, SP3, se acabó, ya se acabó. Muy bien. Vamos a continuar para la siguiente clase. Muchas gracias. Y se acabó.